Sabíamos que iba a haber una lluvia. 3 días antes de que este acontecimiento sucediera, se percibió en el ambiente un ligero aroma a selva. Entonces el río Salado hay que verlo de otra perspectiva. ¿Cómo es que llegaron estos camarones a vivir en nuestro eh, humedal, eleobias, que habitan aún en el ojo de mar? Conchas del Plioceno. De una catástrofe nace algo esplendoroso, espectacular, ¿m? Que siempre ocurrió. Entonces el río Salado nos sigue sorprendiendo. Hola a todos, les presento a Nelson Olave Farías, director del Museo de Chañaral. Nos contará detalles muy interesantes sobre el aluvión de 2015, los aprendizajes y lecciones obtenidas y cómo de un desastre puede surgir algo maravilloso. Nelson nos hablará sobre la historia del poblamiento de Atacama y de Chañaral, las nuevas especies nativas y endémicas, la historia geológica de Chañaral y sobre el asteroide Tanin. Soy Marco Antonio Viveros y bienvenidos a mi canal de YouTube sobre desastres naturales y geología. Espero que disfruten este video y si les gusta, dale un me gusta y suscríbete a mi canal para más contenido. Hola Nelson, bienvenido a mi canal de YouTube. Me gustaría que nos contara cómo fue su experiencia en el aluvión de 2015. Bueno, había ya el año 72, se había originado un aluvión de proporciones casi bíblicas, porque fue sorprendente para todos nosotros que un río creciera tanto y se desbordara hacia el centro de Chañaral. Anegó la calle El Salado, donde habían unas construcciones de una empresa minera que explotaba el hierro, de lo que comentábamos antes. eh, los camiones y vehículos motorizados fueron destruidos. Pero este aluvión del 2015 fue ya mayúsculo. En geología o en meteorología se podría hablar de fin de siglo, efectos invernaderos, hay una serie de asignaciones que se le pueden dar a este tipo de, de, de acontecimientos naturales. Pero previamente a este fenómeno, antes que se desarrollara, y es lo que concita el artículo que tenemos relacionado con el tema, independientemente a todo el significado que implicó el fallecimiento de gente, la destrucción de la economía local, los destrozos, eh, creemos que viene a responder una duda, porque la naturaleza inmediatamente nos permite eh, eh, abordar algunos temas. Por ejemplo, previo 3 días antes de que este acontecimiento sucediera, se percibió en el ambiente un ligero aroma a selva. Yo en particular llamé a mi hermana, que vive en Antofagasta, ingeniera, y le dije yo, hoy yo en general siento un aroma a selva. Y ella también lo percibió. Sabíamos que iba a haber una lluvia.
que algunos decían que era monstruosa, y siempre hemos estado informados sobre ese sistema de alerta. De tal modo de que se produjo el fenómeno. En Chañaral llovió cerca de un 20 o 25 milímetros de agua, pero toda la lluvia se centró en la zona cordillerana y precordillerana. Cuando llegó el periodismo acá, de la televisión, yo hice saber de que se habían presentado dos frentes. Un frente que venía del océano y que impactó en la cordillera, y otro frente que venía de la zona selvática del Amazonas, por este ligero aroma a selva. Entonces, ante estos hechos, nosotros creemos de que probablemente este fenómeno de dos frentes que colisionaron hace unos 10.000, 12.000 años, hubo un fenómeno similar, pero fueron tres frentes. Un frente que venía del océano, otro de la banda cordillerana centro-sur y la otra del norte. Y que al colisionar se produjo un derretimiento de los glaciares, permitiendo de que poblaciones tempranas cruzaran por un corredor natural hacia una zona que se denomina despoblado de Atacama. El despoblado de Atacama no es el mismo desierto de Atacama. El despoblado de Atacama es una franja de 600 kilómetros de largo por unos 38 kilómetros de ancho, que tiene la ventaja de poseer un buen clima, agua y animales, materias primas, que permitió a estas poblaciones tempranas llegar a un ambiente del óptimo climatium local o regional. Y pudieron bajar hacia la costa como los tempranos. Eso para nosotros aún es discutible. Sin embargo, en nuestra comuna, hacia la precordillera, encontramos un sitio arqueológico temprano. Por tanto, habría que estudiarlo y posteriormente tratar de que pueda ser fechado principalmente, aunque hay fechamientos del área próxima al sitio nuestro, que se le asigna a cazadores recolectores de hace unos 6.000, 8.000 años. Que no es lo que nosotros tratamos de lograr establecer un rango superior de edad. Nosotros estamos hablando de poblaciones tempranas. Paleoindianas o paleoindias, que pudieron haber cruzado desde la Argentina actual hacia Chile.
para responder la pregunta de los petroglifos. Esa es una propuesta. La segunda propuesta, que tiene que ver o tener relación con el tema ese, es la que en el periodo glaciar, poblaciones pescadoras se encimaron sobre un bloque gigantesco de hielo errático, y sin ellos saberlos, los condujo, porque el mar era menos profundo, era más angosto, era más pequeño que el actual. Entonces, las corrientes lo trajeron hacia acá. ¿Desde dónde? Puede ser desde la región de Beringia, lo que hoy día llamamos Bering. Entonces, esas poblaciones, poco antes de eso eran pescadoras, poco antes de zozobrar, se suben a sus embarcaciones, se alimentan de los peces marinos que capturaban y se refugiaban en toldos que ellos transportaban. Ya ese hombre usaba una diminuta herramienta que conocemos como aguja para confeccionar sus vestimentas apegadas al cuerpo. Y llegan a esta costa y graban esas manifestaciones artísticas. Es decir, para nosotros son pescadores que vinieron alimentándose de peces y animales marinos que en la orilla no estaban presentes y que crearon un memorial, un recordatorio. Luego vinieron otros, que podrían ser los Huentelauquén, quienes fracturaron, rayaron, cincelaron esas obras del hombre de la prehistoria y se establecieron próximo a ese santuario. Y es donde está el sitio representativo de la cultura huentelauquén, cuyos objetos de manufacturas artísticas son los más antiguos del norte, porque la arqueología determinó que estos objetos fueron elaborados en Atacama y después se propagaron hacia la segunda región y posteriormente hacia la cuarta región. Por tanto, tenemos un lugar muy interesante que rescatar y valorar. Entonces, eso nos dio como señal el aluvión del 2015. Pudimos preparar unas nuevas ideas para nuestro trabajo, independientemente a todo lo que implicó el daño causado por la naturaleza. Entonces, el año antepasado, nosotros hicimos una publicación respecto a eso, donde también pudimos introducirnos en respondernos cómo es que llegaron estos camarones a vivir en nuestro humedal y prosperar. Además de unos caracoles acuáticos
eleopias que habitan aún ¿cuánto se llama? En el ojo de mar, que no son gastrópodos no marinos, ¿no? Del género Eleovia. Entonces, y de ahí se desarrolló todo un esquema natural en el cual hay visitas de aves migrantes, ¿no?, andinas, como también migrantes continentales, presencia de una variada avifauna. Hicimos el estudio también y está representando a la botánica, principalmente referida al tema de la caña y de la totora. La caña que tenemos presente ahí fueron traídas por los españoles. Y la totora, o tutura, que era el nombre indígena, es endémica de Bolivia y es nativa de Chile. Pudimos saber también de que el camarón del Río del Norte, o de agua dulce, es endémico del Perú, pero también es nativo de Chile. Este fenómeno del 2015, el aluvión espantoso, nos permitió, nos abrió la mente en realidad. Y todavía está trabajando la mente. Nosotros previamente a eso habíamos presentado, no sé en qué tiempo, 98, por ahí, una iniciativa. Habíamos localizado el lugar exacto donde se encontraba la eximia morada del vapor Hilda, que fue encallado acá, que encalló en la bahía el año 1943. Y no había nada. Entonces fuimos y pudimos localizar fragmentos de ese barco. Y que los tenemos. Y esos fragmentos eran del Hilda, porque era un acero revestido con cemento. Entonces, cuando investigamos, los barcos, cuando ya estaban un poquito deteriorados, se le echaba cemento al acero, al casco. Por tanto, sabíamos dónde estaba el Hilda. Y presentamos una propuesta para elegir un obelisco o un monumento para señalizar el lugar exacto donde se encontraba el Hilda. Hoy ese lugar lo ocupa el ojo de mar o humedal o laguna, el que está más al norte. En el trabajo también planteamos de que las arenas barlovento finalmente van a cubrir el humedal. No sé cuánto tardará, pero que es un atractivo de indivisible valor, es un atractivo que hay que proteger y valorar. Eso es como resultado de una catástrofe, nace algo esplendoroso, espectacular, que siempre ocurrió. Hoy día hay unas excavaciones del MOP a 2 kilómetros más o menos de la costa, y se encontraron conchas marinas a 5 metros de profundidad o a 9 metros de profundidad, que tienen que ver con el ostión y el choro zapato, el Argopecten purpuratum y el Chorovitirus cheu. Entonces, previamente,
gente que trabaja en las ripieras nos habían traído objetos de esa naturaleza marina eh, asociados con eh, conchas del Plioceno. Y la concha del Plioceno, un fragmento de concha del Plioceno que pudimos determinar, se trata de la Austrea máxima. Por tanto, ese es el límite Plioceno-Pleistoceno. El mar ahí llegó en ese tiempo. Fabuloso. Y está justamente en la cuenca del río Salado. Entonces el río Salado nos sigue sorprendiendo. Entonces el río Salado hay que verlo de otra perspectiva. Nosotros creemos que el río Salado ocupaba toda la quebrada. Todo lo que hoy día es Falda Verde, ¿no? Todo lo que significa el Cerro Corazón, los pies del Cerro Botín, todo eso, porque esas arenas son cuaternarias, son recientes, que se formaron seguramente por otro fenómeno. Y también pudimos respondernos en toda esta zona, porque debió haber habido bastante material expuesto en el océano para generar tanta cantidad y en tan poco tiempo arenas. ¿Mm? Porque debajo de estas arenas cuaternarias tenemos una paleoduna. Y en esa paleoduna tenemos improntas de caracoles terrestres actualmente extintos. ¿Mm? Es decir, en el último periodo glaciar, es decir, la era, la época glaciar comenzó hace 120.000 años. Entonces debemos viajar un poco más allá al Plioceno, cuando nace el cuaternario, es decir, Plioceno y Pleistoceno, comienzo el cuaternario, con los caracoles. Y tenemos una quebrada que se llama Conchuelas, que conecta con la antigua quebrada o olla hidrográfica del Salado, o cuenca del Salado, del río Salado, que se llama Conchuelas, porque había muchas conchitas de estos caracoles. Y los antiguos le asignaron ese nombre. Eso yo creo que podría responder parte del tema consultado. Claro, hace como 2.125.000 años se produjo un impacto de un asteroide en la zona comprendida entre la región austral y la Antártida. Algunos dicen de que pudo haber medido 1 kilómetro y otros estudios dicen que pudo haber sido un poco más mayor ese impacto. Y ese asteroide impactó y ocasionó no un cráter, sino que generó un impacto en ese océano profundo de 5 kilómetros de profundidad tiene ese océano, entre el continente y la Antártida, y produjo olas gigantescas, y como el área donde fue ocasionado el impacto está más hacia el Pacífico, entonces
se vino una masa de agua hacia toda esta zona. Y esta zona fue impactada. Nosotros pudimos encontrar vestigios de, de erosiones que pudieron ser atribuibles a este impacto de estas masas de agua. Y una de las respuestas que nos permitió con cierta seguridad de que hubo un impacto acá de tsunami, de un maremoto gigantesco, el hecho de haber encontrado eh, eh, rodados de la quebrada del Salado, que son muy propios del ripio, en el cerro Faldaverde. Como que cuando llegó la primera masa de agua, toda esta zona habían ripios, que es muy natural, porque de ripios se sacan ahí. Entonces tomó y los lanzó hacia el espacio y cayeron esos ripios. En la parte más alta. En la parte más alta. La terraza, eso. Claro, entonces nosotros no sabíamos cómo responder, cómo es que hay ripio ahí, qué nos trajo, en qué momento. Entonces, cuando se nos presentó el tema del Tanin, que se llama, el asteroide Tanin, pudimos escribir un artículo relacionado con ese tema para lograr respondernos. Y con cierta seguridad sugerimos que eso pudo haber acontecido. Es decir, y además, esa agua marina salpicó todo y por tanto nutrificó la zona donde posteriormente iba a ser ocupada por los caracoles de tierra. 5 especies tenemos acá, de las cuales hay 3 extintas y 2 que aún hay remanentes. Entonces, nutrificó el área con sales y cosas. Nelson, muchas gracias por la entrevista y el río Salado todavía nos sigue sorprendiendo. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y nos vemos en la próxima.